Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar estudiando las funciones y vamos a abordar la multiplicación de funciones. Para ello, pues vamos a definir qué es la multiplicación de funciones. La multiplicación de funciones f por g de x es igual a f de x por g de x para todo valor de x que pertenece a la intersección del dominio de la función de f intersecado por el dominio de la función de g. Esta es la definición. Podemos poner un ejemplo pequeño para empezar siempre y luego ya vamos poniendo ejemplos más grandes. Vamos a poner una función f que tiene los siguientes pares ordenados: 1, 0, 2, 2 y 3,5. Y vamos a poner una función g que tiene de pares ordenados 2,3, 6,2 y 1,5. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de f y el dominio de g. El dominio de f son las primeras componentes de cada una de las parejas ordenadas, 1, 2 y 3. Este sería el dominio de f. Y el dominio de g, de x, sería las primeras componentes también de cada una de las parejas ordenadas. Tienen que ser diferentes cada una de las primeras componentes para que sean función. Según la definición, el dominio del resultado de la multiplicación es la intersección de los dominios de las funciones. O sea que si hacemos la intersección del dominio de f intersecado con el dominio de g, esto va a ser igual al dominio de f por g. También lo sería si fuera una suma, si fuera una resta y también si fuera una división, pero tomando en cuenta que los valores de g no pueden ser, excluyendo del dominio todos los valores de la función g de x que hacen cero el denominador. Eso lo analizaremos cuando estemos en la división de funciones. Ahora, fíjense que el dominio que corresponde a esta multiplicación serían la intersección, que sería 1 y 2. 1 y 2. Entonces vamos a aplicar la definición. Si nosotros hacemos f por g de 1, esto va a ser igual, según la definición, a f de 1 por g de 1, y f de 1 es 0, que multiplica a g de 1 que es 5, esto es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera pareja ordenada de f por g de x, y esta es 1,0 de imagen. Vamos a hacer f de g de 2, y vamos a aplicarle la definición f de 2 por g de 2. F de 2 es igual a 2, y g de 2 es en g es igual a 3. Entonces sería 2 por 3, y esto daría como resultado 6, que sería la imagen de 2. O sea que el otro punto sería 2,6, que sería el resultado ya completo de f por g de x. Y fíjense que este tiene como dominio 1,2. Entonces, con base en esto vamos a hacer un ejercicio ya de una función de R en R. Tenemos esta función f y esta función g que tiene como dominio desde 0 hasta 1. Por lo tanto, nosotros debemos intersecar estos dominios. El dominio de esta función son todos los valores de x mayores que 0. Por lo tanto, si queremos ver la intersección de estos dominios, aquí está 0. Entonces, esta función permite para todos los valores mayores o iguales que 0. Y esta de acá, esta función g, tiene como dominio desde 0 hasta 1, desde 0 incluido hasta 1 incluido. Por lo tanto, la intersección de estas dos funciones es desde 0 hasta 1. Entonces, el resultado, el dominio de la función f por g, va desde 0 incluido hasta 1 incluido. Vamos a aplicar la definición. F por g de x es igual a f por g de x. F es raíz de x y g es x. O sea, queda la multiplicación de x por raíz de x.
Entonces, este sería el dominio desde 0 hasta 1 y esta sería la multiplicación, la solución. Vamos a continuar con otro ejemplo. Fíjense, tenemos la parte entera de x y esta tiene como dominio desde 0 hasta 3 y tenemos g de x raíz que es x al cuadrado más 1. Tenemos que intersecar estos dominios y fíjense que acá el dominio de acá son todos los reales. Intersecado con este dominio nos quedaría este dominio de 0 hasta 3 incluido. Por lo tanto, el dominio de la función f por g de x es igual a 0 incluido hasta 3. Podemos ya aplicar la definición que f por g de x es igual a f que multiplica a g de x y esto es igual a parte entera que multiplica a x al cuadrado más 1. Vamos a continuar resolviendo esta multiplicación de funciones de f por g definida a trozos o por partes. Lo que podemos hacer es aquí intersecar los dominios tanto de f de x como de g de x. Recuerden que el dominio de una función por partes es la unión de sus dominios y esta g de x también hay que unir sus dominios. Lo que podemos hacer es tomar una recta numérica, pues en la recta numérica vamos a poner las cantidades que intervienen. Por ejemplo, aquí está 6, 0 y 7. Podemos poner aquí 0, por aquí 6 y por aquí 7. Aquí tenemos estos, son los valores en los cuales cambia el dominio, cambia los intervalos. Por ejemplo, de mayores que 6, para valores mayores que 6, sin incluir, vamos a utilizar la expresión x en la función f de x. Y para valores menores que 6, o sea, para el lado de acá, desde menos infinito hasta 6, vamos a utilizar 2x al cuadrado. Acá en la función g de x, vamos a poner función g de x y vamos a ver dónde están las intersecciones para valores que van desde 0 hasta 6, o sea, desde aquí incluido el 0 hasta 6 sin incluir, vamos a utilizar la función aquí raíz de x y para valores mayores que 7, sin incluir el 7, vamos a utilizar la función es 3x más 1. Por lo tanto, si nosotros intersecamos f y g, ahí la intersección sería el dominio de la función f por g. Entonces aquí tenemos dos intersecciones y pues en estas dos intersecciones podemos plantear ya la función f por g de x y la función f por g de x va a ser igual a lo siguiente. El primer dominio va desde 0 hasta 6, 0 incluido, menor igual que x y menor igual que 6, 6 sin incluir. Y el otro intervalo va desde 7 hasta más infinito, o en otras palabras, los valores de x mayores que 7, sin incluir el 7. Entonces, para ambos intervalos que se intersecan, tenemos las funciones que debemos multiplicar en f, 2x al cuadrado que multiplica a la raíz de x, y la otra multiplicación sería x que multiplica a 3x más 1. Fíjense, aquí estaría la solución a esta multiplicación de funciones, tomando en cuenta que el dominio de esta multiplicación va a ser la unión de estos dos dominios, o sea, los dominios que están intersecados acá. Vamos a ver en un software, vamos a ingresar estas funciones con el comando C, este comando que nos permite poder ingresar funciones que son por partes. Entonces vamos a hacer esto. Si, por ejemplo, la condición, vamos a tomar esta condición de acá abajo, si la condición son los x mayores que 6, para esta condición, para los x mayores que 6, dibújame la función x, y aquí vamos a anidar otra condición, y para la condición de los x menores que 6, dibújame la función 2x al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya esta función y vamos a ingresar de una vez la otra. Si la condición para los x que están entre 0, x y 6, entonces aquí entre 0 menor o igual que x y menor que 6,
entonces va a dibujar raíz de x. Si, vamos a poner la condición, los x son mayores que 7, va a dibujar 3x más 1. Entonces aquí tenemos estas dos funciones. Fíjense, y aquí tenemos desde 0 hasta 6. Esta función es raíz de x. Y desde 7 en adelante tenemos esta función. Vamos a verla. Acá arriba se encuentra 3x más 1. Y la otra, mayores que 6x y menores que 6, 2x al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar estas dos funciones, f por g, f multiplicado por g, y la solución está aquí. Podemos analizar esta función en su dominio que habíamos hallado. El dominio es de 0 hasta 6. Aquí tenemos hasta 6 el dominio. Y luego hay otra función de 7 en adelante, del valor de 7, de este valor de 7, que es esta otra función. Entonces, si nosotros la vemos con un acercamiento, pues la función sería esta de aquí, que va desde 0 hasta 6 y de 7 en adelante pues tenía la otra parte. Aquí se la puede ver, visualizar este salto. Podemos verlo así en un software de manera dinámica.